Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio, capítulo 7, y vamos a estar en el versículo número 9. Deuteronomio 7:9. Recordemos que Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, dentro del llamado Pentateuco. Allí estaremos en esta mañana. Vamos a leerlos y vamos a orar y dar inicio a este sermón. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera de 1960, mis amados hermanos, que es la versión que tengo yo en esta mañana. Veamos lo que dice el Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Leamos una vez más. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oremos en esta mañana antes de iniciar, mis hermanos, esta exposición de la palabra. Mi amado Señor, venimos delante tuyo en esta mañana con el objetivo de conocer más de tu palabra. Ten misericordia de este expositor, Señor, y úsalo como vasija para que la palabra sea expuesta. Que no hable nunca yo, Señor, de mi opinión, de mi punto de vista, de mi consideración, sino lo que tu palabra revela y expone, Señor. Que mis hermanos tengan esa mente y ese corazón concentrados y que nos deleitemos, Señor, en la Escritura, tal como nos enseña la palabra misma, a deleitarnos en ella. Gracias te doy en esta mañana, mi amado Señor, en tus manos nos encomendamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos dentro de la serie Los Atributos de Dios. Esta serie que llevamos, considero yo, casi un año, y hoy vamos a entrar a un nuevo atributo. Y este atributo, como usted puede apreciar allí en la pantalla detrás mío, es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Y este va a ser el sermón introductorio a este atributo que estaremos viendo aproximadamente a lo largo de 3 o 4 domingos. Y la idea, mis amados hermanos, es que conozcamos la fidelidad de Dios. Como siempre lo hemos hecho de manera, vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a utilizar pues deductivamente a la Escritura para que nos muestre la fidelidad. Vamos a empezar con lo que siempre hemos empezado, mis hermanos, ¿qué es la fidelidad? ¿En qué consiste la fidelidad? Donde las Escrituras nos muestran la fidelidad, por supuesto hablando de la fidelidad de Dios, y luego vamos a ver cómo la fidelidad de Dios se manifiesta tanto en el género humano, en la creación y en nuestras propias vidas, según la Escritura, por supuesto, nunca nos saldremos del marco de la Escritura. Ese va a ser, en líneas generales, todo el estudio del atributo de la fidelidad de Dios. También vamos a ver hoy cómo la fidelidad de Dios se relaciona con otros atributos que ya hemos estudiado, especialmente con la inmutabilidad de Dios y con los decretos de Dios, que es precisamente lo que hemos estado estudiando, o el capítulo que estamos estudiando dentro de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, ¿no? Hemos estudiado capítulo 3, los decretos de Dios. Dicho esto, mis amados hermanos, este sermón tiene 4 puntos para los que están anotando. El primero es, ¿en qué consiste la fidelidad de Dios? ¿En qué consiste la fidelidad de Dios? El segundo es textos bíblicos que nos revelan la fidelidad de Dios. Entonces, textos bíblicos que nos revelan la fidelidad de Dios. El tercero serán unas conclusiones y por último unas aplicaciones. Por lo tanto, le invito a que vayamos nuevamente al texto que hemos leído al principio, que es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y veamos lo que dice la Escritura. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta
1000 generaciones. Muy bien, mis amados hermanos, he de recordar antes de comenzar que este sermón es temático, mis amados hermanos, porque si bien vamos a estar analizando el pasaje de hoy, también iremos a muchos otros pasajes con el fin de estudiar la fidelidad de Dios. Muy bien, amados hermanos. Creo que si habláramos de la fidelidad de Dios, todos sabemos, o por lo menos intuimos que Dios es fiel. Que Dios es fiel y que la palabra revela que Dios es fiel. Cuando el texto que leía mi hermano José en esta mañana, Salmos capítulo 78, me encantaba y fue una coincidencia porque este texto estaba elegido desde hace rato porque venimos en orden. Si usted se da cuenta cómo se titula ese texto, es la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Y precisamente, mis amados hermanos, antes de ver la fidelidad de Dios, nosotros tenemos que ver la infidelidad del hombre. Nuestra infidelidad, su infidelidad. Usted que está allí sentado y usted que está viendo a través de la transmisión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a ver los atributos de Dios, antes de ver el primer atributo siquiera, nosotros vimos una clasificación que nos permite comprender de mejor manera los atributos de Dios. No sé si ustedes la recuerdan, que eran dos clases de atributos, y esos atributos, algunos los podía tener el hombre y otros no. Y vimos que eso se llamaba atributos comunicables y atributos incomunicables. Y veíamos que los incomunicables, por supuesto, no los puede tener Dios, como por ejemplo la omnipotencia, la omnipresencia, pues son atributos que solamente Dios puede tener. Y hay atributos comunicables que nosotros sí podemos tener, como por ejemplo la santidad de Dios. Pero veíamos que incluso los atributos comunicables, nosotros mismos no los podíamos expresar de la misma manera que Dios los tiene. Es decir, nosotros podemos ser santos, pero no al nivel de santidad que Dios expresa. Y con el tema de la fidelidad, con el atributo de la fidelidad, pasa lo mismo. Es un atributo comunicable de Dios. Y nosotros podemos ser fieles, pero nunca al nivel que Dios es fiel con nosotros. ¿Por qué? Porque yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos han sido fieles en todo lo que han hecho? Entonces, cuando nosotros pensamos en fidelidad como humanos, nosotros pensamos casi siempre en las relaciones de pareja, ¿cierto? Ese es como el primer ámbito que se nos puede venir a la mente. Entonces, claro, algunos podrán decir, no, pues yo sí le he sido fiel a mi pareja, otros podrán pensar, yo no le he sido fiel. Pero la fidelidad, vamos a ver que abarca mucho más. Y la fidelidad, antes de verla de Dios, nuestra fidelidad es fidelidad primeramente a Dios, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra pareja, a nuestros hijos, al entorno y a la nación en la que vivimos. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿usted ha sido fiel en todo? ¿Usted es completamente fiel? ¿O por el contrario, usted reconoce que es infiel? Usted reconoce que no ha sido fiel. Usted reconoce que ha sido desleal. No necesariamente con su pareja, pero tal vez con Dios, pero tal vez con su propia familia, pero tal vez con su trabajo. ¿Cuántos aquí rogaron por un trabajo y cuando ha pasado el tiempo ya no lo quieren y hablan mal de él? ¿Cuántos ruegan a Dios que les conceda una petición y cuando se las concede se olvidan quién fue el que les dio? Y eso es lo que dice Salmo 78. Yo leía con mucha atención y escuchaba a mi hermano. Y ustedes ven al pueblo de Israel en Salmo 78 que decía, ¿cómo Dios servirá la mesa en medio del desierto? Y a continuación dice, y dice llover carne y pan del cielo, como si fuera la arena del mar. Y adelante dice, pero aún así pecaron, pero aún así fueron infieles. Porque el hombre nunca está completamente satisfecho, porque el hombre siempre quiere más y nunca en su naturaleza humana está contento, saciado, sino siempre quiere más.
Y esa infidelidad, mis amados hermanos, contrasta completamente con la fidelidad de Dios que vamos a estudiar. Esta palabra fiel, mis hermanos, y les ruego que volvamos al texto, esta palabra fiel, veámosla que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, Dios fiel. ¿Quién habla acá, mis amados hermanos? Recordemos que quien escribe el autor de esta carta es Moisés, pues está revelándonos a Dios y en el contexto habla sobre un pueblo santo para Jehová. Y dice, es que ustedes no son un pueblo especial, le dice al pueblo de Israel, ustedes no son un pueblo que tuviera alguna característica mejor, simplemente yo decidí elegirlo. Usted lo puede ver eso en el versículo 7, mire, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Lo que les está diciendo, ustedes eran lo último que había por ahí. Es decir, no es mérito que yo los haya elegido, que ustedes, no hay mérito en que yo los haya elegido, sino los elegí porque yo quise. Y recordemos, hermanos, que esto es una sombra de lo que habría de venir. Porque el verdadero pueblo de Jehová, el verdadero pueblo de Dios es la iglesia, redimida en su sangre. Son sus elegidos que creen que Cristo es su Señor y Salvador. Y perfectamente se les puede decir esto en esta mañana, esta segunda audiencia. Ustedes no están acá porque Dios haya visto un mérito en ustedes. Porque ustedes eran, y permítanme usar el término que utiliza, lo más insignificante que había entre todos, incluyéndome obviamente yo. Pero ¿por qué lo hizo Dios? Porque eligió y porque guarda el pacto a los que le aman hasta por 1000 generaciones, porque Dios es fiel. Entonces acá vamos a empezar a ver qué es la fidelidad de Dios. Esa palabra fiel que usted puede apreciar ahí en el versículo 9, mis amados hermanos, es la palabra o el término en griego que se traduciría, que es una palabra que se llama amán, con tilde en la segunda A, amán, que significa mantenerse, ser firme o permanecer. Mantenerse, ser firme o permanecer, y obviamente significa también ser fiel. Y la fidelidad de Dios, mis amados hermanos, acá vamos a empezar a verla, ¿en qué consiste? Y si usted se da cuenta, mi hermano, usted que conoce la Escritura, el libro de Deuteronomio es un libro donde Dios le recuerda nuevamente la ley al pueblo de Israel, ¿cierto? Sobre toda esa generación de jóvenes, como por ejemplo los que vemos acá hoy, que habían nacido después de la salida de Egipto y que no habían seguramente escuchado o no habían visto la manifestación de la primera ley en el libro del Éxodo. Entonces Él les recuerda, y si usted se da cuenta, a través de todo el libro de Deuteronomio siempre les recuerda que yo fui Dios que te sacó de la esclavitud, que te sacó de la tierra de Egipto, que eliminó a tus enemigos. De hecho en Salmo 78 lo dice, ¿no? Y yo eliminé al egipcio, y yo protegí a mi pueblo. Y mire lo que dice, y yo guardo el pacto y la misericordia a los que le aman hasta 1000 generaciones. Estas 1000 generaciones, mis amados hermanos, pues la gente se pone a hacer cuentas. Ay, ¿será que ya pasaron 1000 generaciones? ¿Será que ya se acabó eso o no? Esto es un lenguaje, mis amados hermanos, hiperbólico, que quiere decir que guardará la fidelidad para siempre con su pueblo, para siempre. No es que el día que llegue la generación 999 ya pues tenemos que alarmarnos, no. ¿Y qué quiere decir esto, mis amados hermanos? La fidelidad de Dios consiste, y la podemos ver desde dos aristas. Primero, que Dios guarda y es consistente con su propia palabra. Esto se relaciona con la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Aunque, y vamos a ver ahorita un texto paralelo, que usted sé que conoce, que dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Es decir,
No importa lo que pase, no importa las circunstancias, no importa el comportamiento de las personas, Dios permanece fiel a lo que Él ha decretado. Y mire acá la relación, yo quiero que usted entienda, hermano, con los otros dos atributos, con los decretos y con la inmutabilidad. Porque cuando estudiamos los decretos, veíamos que Él ha decretado todo lo que existe, todo lo que habrá de suceder en la creación y en la vida de cada uno de nosotros. Y la inmutabilidad nos permite ver que su decreto no cambia y que su actitud no cambia. Pero la fidelidad habla del cumplimiento de estas cosas. Él decretó, Él mantiene la misma actitud frente al decreto, pero Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Entonces, podríamos verlo y voy a utilizar una ilustración, hermanos, que nosotros entendemos diariamente. Muchas personas, las personas ordenadas, cuando llega el año nuevo, como en el que estamos, primer año del mes, dice voy a hacer los objetivos del año, ¿cierto? Voy a hacer lo que voy a hacer este año. Entonces se sientan y